Bien, cordial saludo, respetados estudiantes. Ingresamos entonces a la semana 4, lección número 7. Para esta lección número 7 quiero pues reiterar y recuperar algo de lo visto en la sesión, número 6 con respecto a las herramientas colaborativas, porque estas dos digamos que vamos a comentar en esta clase se han convertido entonces en un par de herramientas supremamente importantes que nos han ayudado a todas las personas a desarrollar y a realizar trabajo de mil maneras, y nos han facilitado entonces la vida enormemente, ¿cierto? Entonces por eso quiero reiterar e invitarlos más adelante para que realicemos algún ejercicio o algunos ejercicios, lo posible pues para entender y comprender cómo funciona. Lo primero, pues evidentemente, pues es el correo electrónico, teniendo en cuenta entonces que el correo electrónico es un elemento pues básico, todos lo manejamos, bien sea entonces a través de estas subsidiarias, por ejemplo, tipo Gmail, ¿cierto? O a través de esta otra subsidiaria, ¿cierto? Empresa pues de Microsoft, ¿cierto? Que en este caso, por ejemplo, si utilizamos el correo del ITM, pues sería entonces subsidiario de Microsoft. Entonces ahí tenemos los dos elementos, los dos componentes, ¿cierto? Uno de Google, que ofrece pues unas buenas capacidades, miren ustedes, ¿cierto? En la parte inferior izquierda, como tenemos entonces 20 gigas en uso en este momento y el almacenamiento está entonces más o menos en 50 gigas. En tanto que el correo electrónico del ITM, para este caso, pues es ¿cierto? De Microsoft, como les digo, y usualmente pues tienen unos 8, 12 gigas o hasta 20 gigas, ¿cierto? En capacidad de almacenamiento. Eso depende de cómo se contrate y cómo se establezca pues los términos de acuerdo, ¿cierto? Con la entidad, ¿cierto? Que permite entonces manejar esta información. Esto pues entonces nos va a permitir, ¿cierto? Instalar aplicaciones, usar aplicaciones y manejar entonces nuestro sistema de la mejor manera posible, ¿cierto? Entonces el correo electrónico, como ustedes ya lo saben, entonces una bandeja de entrada, unos elementos enviados, unos elementos, ¿cierto? Que permiten entonces hacer los borradores, unos que se hacen ahí temporales, ¿cierto? Que permiten entonces, miren que es la misma en Gmail, ¿cierto? Yo voy haciendo un correo electrónico y él, pasados unos segundos, ¿cierto? Se guarda entonces, se almacena entonces se almacena, ¿cierto? En los borradores, ¿cierto? De tal suerte que van a permitir, en este caso, van a permitir, ¿cierto? Tener ahí, antes de que se pierda, ¿cierto? Antes de que se pierda la información. Pues es el destinatario principal, el con copia es la otra persona, y este otro es con copia oculta. Con copia oculta significa que en el momento, ¿cierto? Uno le manda un correo y esto permite enviarle entonces, sin que se sepa, pues, ¿cierto? Enviar una copia a la otra persona, al otro destinatario, y de allí entonces sería, digamos, ¿cierto? Como para uno enviar no solamente pues a un destinatario en particular, sino para que le llegue una copia a otras personas, y bueno, ya con eso, ¿cierto? Tendríamos entonces, digamos, un sistema de correo pues de la mejor manera posible. A mí me parece importantísimo, como les he mencionado, ¿cierto? Como manejar aquí dentro de todas las categorías, carpetas y subcarpetas, de tal suerte, como lo he mencionado reiterativamente, que en su bandeja de entrada, muchachos, en su bandeja de entrada, solamente esté lo que no se le ha dado trámite, ¿cierto? Que todo lo que ya lleva, ¿cierto? Que se ha respondido, y todo lo que ha llevado ya pues como un trámite, valga la redundancia, ¿cierto? Ya quede en un lugar en particular, como si ya se
como si ya se le hubiera dado paso, ¿cierto? Y bueno, esa es la idea, y así pues funcionaría, digamos que esto ahí quedaría entonces ya establecido, ¿cierto? Como el sistema, y ya podríamos funcionar y trabajarlo. Entonces, ¿cierto? Como en una forma sistematizada y tener todo organizadito. Insisto, soy reiterativo. En la bandeja de entrada, todo lo que haya, ¿cierto? Todo lo que haya por darle trámite. En los enviados están los enviados, borradores. Por acá tengo un borrador guardado hace días, era simplemente para tener un par de datos, ¿cierto? Mira, no los tengo así, no necesito más, ¿cierto? Y pues simplemente, si no se necesita o no se requiere, simplemente descartarlo. Y eso es todo, no tener entonces en su bandeja de entrada lleno de correos y de todo tipo, en los elementos borradores, un montón de correos que se empiezan y no se terminan, y simplemente a todo lo que hay, tramitarlo. Listo, entonces igualmente, ¿cierto? Mediante carpeta nueva, ¿cierto? Entonces ya uno crea, ¿cierto? Una carpeta entonces, ¿cierto? Que nos va a ayudar, ¿cierto? A tener entonces nuestra información lo más estructurado posible. Entonces, por ejemplo, el otro semestre, si estoy por acá y estoy recibiendo muchos correos, entonces ya simplemente correo que llegue, le doy trámite y lo guardo en la bandeja del semestre 2 de 2021. Y así, entonces yo ya puedo manejar y gestionar entonces, como les digo, toda mi información. Lo mismo, miren, es lo mismo, miren, la misma estructura, ¿cierto? Entonces, que escena, que los años, ¿cierto? Y que dentro de los años entonces van carpeticas, ¿cierto? Subcarpetas y todo lo que uno ha ido procesando, ¿cierto? A través y a lo largo del tiempo, para que entonces la información quede gestionada. Por acá, ¿cierto? Siempre hay uno de spam, o sea, correos electrónicos no deseados. Ellos se borran, pues después de 30 días se borran automáticamente, pero nunca está por demás para revisarlo y mirar entonces a ver cómo funciona. Entonces ahí pues ya tendríamos entonces este modelo. Todos los sistemas de correo, como les he dicho reiterativamente, funcionan de manera similar, Entonces no hay problema, no hay, digamos, inconveniente alguno con ello. Lo otro son pues, redes sociales y demás, pero el correo electrónico, como les decía, es fundamental en nuestro ejercicio, ¿cierto? Y pues para recordar, ¿cierto? Este sitio, eh, yo pues lo traigo 50.000 veces y lo repito un montón de veces al día, ¿cierto? Solo para mostrar el ritmo de crecimiento vertiginoso de los correos electrónicos, teniendo en cuenta, como lo muestran aquí, ¿cierto? En un segundo, como muestran acá, miren ustedes, todo lo que está en oscurito es casi siempre spam, miren. O sea, todo lo que se manda de basura, todo lo que se manda de basura en un segundo. Es algo increíble, ¿cierto? Entonces, tener ahí pues como presente el correo electrónico es importantísimo, fundamental, y bueno, esa es la herramienta entonces que tenemos y de la cual disponemos entonces en nuestro ejercicio. Yo me quiero centrar el día de hoy en documentos compartidos, los documentos compartidos de dos magnitudes, dos vertientes, dos sentidos, que son también parte de herramientas colaborativas y que yo insisto, cualquier trabajo, cualquier tarea, uno ya no le pueden decir a uno los alumnos, no, es que no nos pudimos reunir porque no tuvimos tiempo o no tuvimos espacio y todo lo demás. Les aseguro que esta ya no es la forma, porque para eso están entonces las posibilidades de hacer documentos compartidos, que los documentos compartidos son trabajos en línea y lo podemos entonces gestionar de la mejor manera. Esto no es difícil, y estoy seguro, ¿cierto? Estoy seguro que es más lo que sirve y que lo que digamos, se puede pasar por alto, ¿cierto? Y va a servir enormemente para hacer el trabajo a 2, 4, 6, 8 manos o 9 manos, si hay alguien por ahí, ¿cierto? Sin un brazo. Pero entonces, son dos tipos de documentos compartidos en los que me parece como lo más de
no sé, como de esas cosas que yo estoy seguro que nos ayudan, nos ayudarán y serán, como les digo, entonces, esa parte del trabajo que nos va a ayudar en nuestro ejercicio. Entonces, devolvámonos por acá, cerramos aquí y nos quedamos por aquí en nuestros dos correos, ¿cierto? En este caso, el de Gmail y el de Hotmail. Y en ambos, como ustedes pueden ver, entonces podemos por acá ver Word. Y en Gmail, ¿cierto? Por aquí, documentos. Es lo mismo, otra documentos de Excel o presentaciones, hojas de cálculo o documentos pues tipo Word, ¿cierto? Lo mismo acá, Excel, Word, PowerPoint. Esto que es pues parte, son los tres, son parte de la suite ofimática y nos ayudan entonces, ¿cierto? A estructurar nuestro trabajo y a hacerlo a muchísimas manos al mismo tiempo. Vamos a hacer una pruebita por acá, entonces vamos a decir documentos, ¿cierto? Y en documentos vamos a hacer entonces un documento en blanco, ¿cierto? Y el documento en blanco entonces vamos a crearlo, ¿cierto? Entonces en el documento sin título vamos a ponerle entonces prueba de documento editado en línea, ¿cierto? Por otras personas, ¿cierto? Por otras personas. Este sería entonces el documento. Vamos entonces a crear por acá entonces un título, bienvenidos a la semana 4, ¿cierto? Bienvenidos a la semana 4, en este caso, ¿cierto? De nuestra asignatura y vamos a retomar, por ejemplo, este componente. Entonces, de introducción a la informática y vamos a copiar, por ejemplo, copiemos estos dos elementos, a ver si me los deja llevar allí. Entonces, bienvenidos a la semana 4, ¿cierto? Introducción a la informática. Muy bien, este es entonces a la informática. Le damos entonces por acá un Enter y por acá entonces lo seleccionamos y vamos a decir que esto está entonces en negrilla, que esto va a quedar al centro, vamos a decirle que esto es un título, ¿cierto? Que es un titular y pues aprovechemos por acá, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ponerle un colorín por acá. Bueno, bienvenidos a la semana 4, se ve horrible, entonces vamos a poner un color más fuerte y por acá entonces este es un ejemplo edición de un documento elaborado a varias manos por lo que se requiere que otros compañeros intervengan en el mismo, con el fin de que quede correctamente elaborado para presentarlo ustedes, esto está por acá lleno de errores. A alguien, por ejemplo, de acuerdo, el equipo no le gustará entonces la forma como se trabajó este documento. En fin, no sabemos, ¿cierto?, en qué condiciones, digamos, va a estar la redacción. Alguien lo pudo haber hecho muy bien, otro no, seguramente no lo hizo tan bien. Y acá entonces vamos a ver si es posible, ¿cierto?, mediante las opciones de compartir, ¿cierto?, mirar otra persona o las otras personas, ¿cierto? U otro compañero u otros compañeros, ¿cierto? Entonces, a ver cómo está. Entonces, como les digo, este documento pues es elaborado vía Word, perdón, vía el procesador de texto de Google, ¿cierto? Que está entonces, y vamos a ver, vamos a compartirlo. Te lo voy a compartir con otra persona, en este caso con mí mismo, conmigo mismo, y vamos a ver qué nos ofrece en las opciones de compartir el documento.
Vamos a ver, está demorando para cargar y vamos a esperar a ver qué nos dice. No se puede compartir en estos momentos, inténtalo más tarde. Vamos a ver qué ofrece. Ya. Entonces, añadir personas o grupos. Entonces, voy a compartirlo con luisfabianmontoya@hotmail.com y le voy a decir: hola, Luis Fabián. Luis Fabián, este es el borrador del documento que le debemos enviar al docente para su respectiva nota. Listo, entonces ahí está el documento. Editor. Un lector no es, porque no, él debería también intervenir en el documento. Comentador, digamos que tiene unas restricciones, pero solamente no puede editar el texto como tal, sino que lo puede comentar, hacer observaciones. Y como editor tengo entonces todos los permisos para ver ese documento. Te le digo enviar. Vas a compartir con Luis Fabián, no importa si no soy parte, pues dice ahí del SENA de la organización, y dice que persona añadida. Y vamos a ver por acá entonces, ¿cierto? Vamos a mirar entonces nuestro correo. Vamos a utilizar, ¿cierto? Otro navegador. Vamos a entrar por otro lado a ver cómo se nos comporta. Entonces por acá voy a ingresar a mi correo. Y me debía haber llegado entonces una notificación diciéndome que efectivamente pues yo me van a dar permiso de acceso, ¿cierto? Para trabajar a un documento, ¿cierto? Entonces por acá lo vemos, por acá vemos ese documento, Luis Fabián, mediante hemos contraído entendido, ¿cierto? Entonces por acá dice editar, prueba de documento editado, entonces abrir en documentos. Y vamos por acá, vamos a ver, ¿cierto? Entonces esta es la autenticación. Vamos a ver qué me dice. Y por acá tendría entonces el documento. Y aquí entonces tendría mi navegador, y por acá está el ejercicio. Entonces aquí, en lugar de bienvenidos a informática, se domina entonces como Luis Fabián está haciendo por ahí algo, y voy a decir que no, a mí no me gusta ese titular, ¿cierto? Vamos a ponerlo entonces como un subtítulo, ¿cierto? Entonces, lo cambió. Muy bien. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a decir que lo quiero en calibrí, ¿cierto? Que lo quiero en negrilla y que quiero entonces ponerle, ¿cierto? Otro tipo de resaltado, en este caso un resaltado oscuro. Te mira cómo ahí te dice, Luis Fabián está editando el documento. Entonces aquí hay un error. Aquí debería decir documento. Aquí entonces es un documento elaborado, miren todo el error que hay acá, elaborado, está Luis Fabián en cualquier momento, punto, hora, sitio, en un coworking, en la casa, en una oficina, en la calle, en una red pública. Yo no sé dónde está este señor Luis Fabián, ¿cierto? Que me está colaborando para hacer la corrección del documento respectivo, porque tenemos que entregarlo enseguida, ¿cierto? Mira, entonces, a varias manos, por lo que se requiere que otros compañeros, ¿cierto? Mira cómo se va corrigiendo, ¿cierto? Otros corrigen, entendido, ¿cierto? Están las correcciones gramaticales, que otros compañeros intervengan en el mismo con el fin. Entonces mira cómo se va moviendo y se va cambiando de qué, ¿cierto? Entonces Luis Fabián, que es más atento en todo lo que, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver correctamente elaborado para presentarlo al docente. Listo. Entonces ya viene el aporte de Luis Fabián Montoya Domínguez, que sería el del otro sistema, el del otro correo. Diría, por ejemplo, efectivamente, estos documentos y la manera de compartirlos ayudan mucho en las labores tanto académicas como profesionales. Listo, entonces
Ahí mira cómo voy yo trabajando desde mi otra área, ¿cierto? Voy organizando y gestionando mi información. Y por último, pues nuevamente compartir y vamos a agregar a otra persona. Voy a agregar, por ejemplo, L. Fabián, es otro correo que tengo por ahí, ¿cierto? Creado para estos propósitos. Entonces, nuevamente, hola, Luis. Por favor, ayúdanos con la revisión y aclaración de este documento. Que tenemos que entregar ahora. Listo, entonces ahí está Luis Fabián, editor nuevamente, enviar. Muy bien, es un señor también ajeno, ¿cierto? Al ejercicio. Entonces vamos a decir por acá nuevamente, vamos a desprender esta pestaña y vamos entonces a gmail.com, ¿cierto? Y por acá vamos a ingresar a otro correo, ¿cierto? Entonces este correo ya no lo voy a utilizar, voy a cambiarlo, ¿cierto? Voy a cambiarlo por esta cuenta, a ver si me llega la notificación y con la notificación entonces yo poder editar, míralo por acá, sí señor, por aquí me llegó, ¿cierto? Entonces vamos a hacer entonces las correcciones, ¿cierto? Respectivas que me sugieren estos compañeros, ¿cierto? Estos compañeros, entonces vamos a abrirlo, abrir en documentos y este ya se abre, entonces mira dónde viene. Entonces por acá, entendido, ¿cierto? Entonces por aquí, miren ustedes, este de la izquierda que ustedes ven, ¿cierto? Es el original y entonces este ya es el otro aporte. Mira cómo cambia de color, aporte del otro, Luis Fabián. Yo estoy por allá en una cuenta del SENA, estoy en una cuenta de Gmail, ¿cierto? Y este es el aporte del otro Luis Fabián. Cometió un error, ¿cierto? Del otro Luis Fabián, ¿cierto? Entonces, afirmamos en conclusión que no hay razones para entregas retrasadas en los documentos de los estudiantes, toda vez que estas herramientas colaborativas son ahora el mejor mecanismo para elaborarlas, ¿cierto? Elaborarlas. Y entonces Luis Fabián por ahí encontró un par de errorcitos adicionales, entonces que es con el fin de que esté correctamente elaborado, entregas, ¿cierto? Mira entonces cómo a cada uno de los participantes dentro del ejercicio le va haciendo las correcciones y le entrega entonces la información para las entregas y ahí ya vamos haciendo entonces todo nuestro trabajo. Y el documento finalmente, ¿cierto? Queda entonces organizado, estructurado y elaborado, en este caso a 6 manos, ¿cierto? Y así yo ya tengo la prueba para ser editado por otras personas. Esto es importantísimo. Y el Word de Google, el que viene pues dentro de los paquetes de aplicaciones de Gmail, digamos que a mí me gusta, me parece bien. Igual, el documento una vez se puede tener organizado, entonces simplemente pues se puede descargar como un documento de Microsoft Office y aquí yo ya sigo trabajando, ¿cierto? Míralo acá, habilitar edición, yo lo traje, ¿cierto? Entonces ya le pongo la información, ya le pongo los datos, ¿cierto? El autor, ¿cierto? En este caso, Luis Fabián Montoya, ¿cierto? Le agrego entonces esa información y ya continúo, ya sigo aquí con mi trabajo, entonces le pongo el otro titular, ¿cierto? Control C, le pongo el otro titular, Control V, ¿cierto? Semana de Informática
1, y aquí ya puedo continuar mi trabajo, y lo puedo continuar haciendo, y puedo trabajar. Y lo subo a la plataforma, y vuelvo y hago toda la misma operación, de subirlo, compartirlo, y trabajarlo, o hacerlo directamente en plataforma, compartirlo y trabajarlo, o hacerlo en plataforma, compartirlo, trabajarlo, descargarlo y hacer correcciones en el local. Bueno, y todo sobre la misma, exactamente sobre la misma base, la misma metodología y la misma estructura de cualquier documento de Word. Listo, ese sería pues un modelo. Vamos a mirar, por ejemplo, de Outlook, vamos a mirar un documento de Excel. Entonces, bueno, voy a hacer aquí, ¿cierto? Un libro en blanco, ¿cierto? Voy a abrirlo y voy a iniciar entonces algunas operaciones, ¿cierto? Entonces vamos a decir que Luis Fabián dentro de mis archivos, entonces new, ¿cierto? En nuevo, ¿cierto? Un libro de trabajo de Excel, ¿cierto? Se abre mi hoja y yo digo entonces que por acá, ¿cierto? Esto entonces, bueno, centrar y justificar, entonces relación de estudiantes, y la relación de estudiantes, entonces el 1, el 2, el 3, ¿cierto? Vamos a ver cómo se nos comporta, jalemos por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y abrimos por acá, identificación 1A, ¿cierto? 1A, la identificación 2B, y aquí 3C, ¿cierto? Esta es la identificación de cada uno de ellos, y vamos a ver si él es capaz, ¿cierto? 1A, 1B, 2C, lo que sea, 1A, 1B, 3C, 1, 2, 3, esto es entonces la identificación, entonces ID, ¿cierto? ID, identificación, y por acá entonces nombre, entonces Pedro, Juan, María, los de siempre, Luis, Pepe, Ana, Julia, Mario y Lisette. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Los nombres, y entonces por aquí le ponemos ponemos esta información, ¿cierto? En negrilla. Miren que es lo mismo, ¿cierto? La misma historia. Cojamos esta, centrémosla y cojamos todo el documento, ¿cierto? Y lo ponemos entonces en celdas alineado verticalmente. Pongamos entonces, ¿cierto? Lo mismo, pongamos entonces todos los bordes, que se vea bien. Vamos a darle entonces, ¿cierto? Darle formato de tabla, y vamos a ponerle entonces esto que tiene encabezados, ¿cierto? Entonces aquí está. Vamos a hacer una cosa, ¿cierto? Entonces vamos a quitar esta columna. Vamos a hacer una cosa acá. Vamos a quitar esta fila, perdón. Vamos a quitar esta fila. Ahorita le hacemos entonces aquí, ¿cierto? Entonces aquí en esta tabla, le vamos a darle formato de tabla. Vamos a decir que tiene formato con encabezados, ¿cierto? Entonces ya tenemos nombre, y aquí entonces dato 1, dato 2, ¿cierto? Dato 3, ¿sí? Dato 4. Se va viendo todo, ¿cierto? Organizado. Entonces, que por aquí, que tenía 50, que por aquí tenía 40, y que por aquí tenía 1, y que aquí es igual entonces a la suma, ¿cierto? A la suma, ¿cierto? A la suma de estos tres valores, y enter. Perfecto, ¿cierto? Entonces aquí tiene 2, 5, 3, entonces aquí nos está funcionando, ¿cierto? La 9, que por aquí tenía 8, que por aquí tenía 22, que por aquí tenía 99, ¿cierto? Mira cómo toda la operación, entonces 45. Y este documento, ¿cierto? Que es pues de Luis Fabián Montoya Domínguez, ¿cierto? Entonces vamos a compartirlo, y vamos a compartirlo entonces con Luis Fabián 1, ¿cierto? Con la cuenta de mi Sena, a ver cómo nos va, del Sena, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces compartirlo, un mensaje, por favor, termina la tabla.
termina la tabla, listo, termina la tabla, y vamos entonces a enviar. Entonces, estoy haciendo listo el enlace enviado, ¿cierto? Por acá, entonces vámonos para esto por aquí, esto por acá, vamos a ver por acá, en esta, abramos por aquí, ¿cierto? Nuestra cuenta de Hotmail, y vamos a ver qué dice por aquí. Vamos a ver, es que el del servicio del SENA siempre es un poquito más lento, un poquito más demorado, pero bueno, mientras llega el enlace, porque se lo mandamos a Luis Fabián 1, ¿cierto? Vamos a ver por aquí, no está pues en no deseados, ¿cierto? Entonces no está por acá en no deseados, de tal suerte que efectivamente pues en unos minutos la cuenta de mi SENA siempre es un poquito más demorada, pero por aquí nos llegaría, si se lo mandé entonces de mi SENA, estaba en Hotmail, se lo envío entonces a mi SENA, ¿cierto? Para ver si nos llega. Entonces este libro que está en el Excel de Hotmail, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, vamos a esperar y vamos a ver si nos llega. Vamos a hacerle un último intento share y mandémoslo a la cuenta de Gmail, ¿cierto? lfabian.montoya@gmail.com, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar esta cuenta, entonces tú también. Y enviémoslo a ver qué dice. Entonces, link enviado, ¿cierto? Y vamos entonces a mirar por aquí, no ha llegado, y vamos a abrir nuevamente entonces la otra cuenta por acá de Gmail, ¿cierto? A ver cómo nos va. Entonces vamos a abrirlo por acá, Gmail, y voy a abrir la cuenta Gmail a ver si de pronto llega el mensaje. Promociones, esta es la cuentecita entonces de L. Fabián, ¿cierto? Entonces estaría pendiente a ver si de pronto me llega el enlace, ¿cierto? Para ver si tenemos acá la posibilidad de editar y de trabajar entonces este texto a varias manos, ¿cierto? A varias manos este libro, ¿cierto? Que tenemos acá compartido. Entonces ahí, como ustedes pueden ver, estas son pues las formas de manejar estas herramientas, ¿cierto? De colaboración y que nos ayudan entonces a hacer. Entonces, documentos, libros, presentaciones se hacen a través de estos sistemas de colaboración, y como les digo, pues la conclusión de esto es que no hay razón para que un trabajo no se haga o quede mal, o que, ¿cierto? Que algún compañero, digamos que esgrima pues alguna razón para decir, no, es que yo no pude reunirme, en fin, mil problemas, la noche o a la hora que le quede. Esta sería la forma de trabajar y la forma de proceder. Esta sería entonces esa forma. La otra manera, ya esperamos a ver si más adelante nos llegan los correos y tal. Entonces, esta es una, insisto, muy efectiva manera y una muy buena forma de hacer las tareas y de hacer todo lo que requerimos para nuestro trabajo. Y la otra que es fundamental en trabajos de investigación, en trabajos de recopilación de información, de datos y todo lo demás, es una bien interesante, ¿cierto? Es una que a mí pues me parece que es importantísima. Tiene que ver entonces con, en este caso, con Forms en Microsoft, o sea, en la de Hotmail, ¿cierto? Y es uno hacer cuestionarios, por ejemplo, para trabajos de investigación y demás, ¿cierto? Se está demorando para llegar, está demorando aquí para llegar el correo. Vamos a refrescar, vamos a quitar esto de acá, a ver si de pronto tal por aquí, a ver si ha llegado por aquí dentro del spam, a ver qué llegó. Es que está por aquí en el spam, míralo por acá. Entonces este spam no es spam y me devuelvo para los recibidos, y por acá está entonces, compartió, ábrelo, ¿cierto? Y al abrirlo entonces, veanlo acá, y entonces yo ya
digo, 45, entonces ahí le faltó otro 45 y le faltó entonces 22 y 33 y 1 o 7 y yo ya estoy completando el libro que está en el otro lado, efectivamente, del cual yo soy propietario, pero a través de mi cuenta, de Hotmail, la misma pues del ITM. Y aquí, entonces, miren ustedes, ¿cierto? Tan chévere, ¿cierto? Porque ya yo voy completando y se conversan los dos en Gmail en su libro, Hotmail en su libro, ¿cierto? Y las operaciones entonces son las mismas, igual suma, ¿cierto? Y aquí entonces este señor tiene que sumar 4 más 7, ¿cierto? Entonces ya él arregla y hace su 11. Muy bueno, esa es pues como la idea con esto que estábamos haciendo. Me devuelvo para Forms y para continuar entonces los cuestionarios, que como les digo son esas herramientas fundamentales de trabajo, de recopilación de información, de hacer diseños, en fin, todo lo que hay alrededor de cualquier, ¿cierto? De cualquier encuesta, en fin, todo lo que, no, es que son cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? Que tenemos a nuestro servicio. Voy a tomar de por acá este taller, voy a sacar de acá una preguntita, ¿cierto? Un par de preguntitas para ver, por ejemplo, qué documento produce la dependencia, ¿cierto? Vamos a mirar entonces cómo a través de este sistema, esto miramos a ver cómo se nos comporta. Este ya lo había cambiado, no lo guardemos. Y este lo bajamos por acá, cerramos por acá, y entonces cuestionario sin título. Entonces, imagínense uno elaborar todo un trabajo de investigación con esta herramienta, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, ¿cierto? Que este es un ejercicio de preguntas para investigación, ¿cierto? Entonces, lo mismo, entonces, cordial saludo, ¿cierto? Cordial saludo, este es un ejercicio de encuesta lista para la implementación de un sistema de información en la empresa. Requerimos que tus respuestas sean lo más aproximadas a la realidad. Es el de este aplicativo radica en la veracidad y exactitud Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, ahí está. Entonces nuestro ejercicio está. Y entonces vienen las benditas preguntas, secciones, entonces vista previa. Aquí tenemos ya, uno va mirando cómo le va quedando, ¿cierto? Y ejemplo de cuestionario. Entonces, esto, se me escapó. Vamos a ver por acá, ejemplo de cuestionario, pregunta para investigación aplicada. Entonces aquí tenemos nuestro ejercicio y luego entonces podemos ponerle temas, ¿cierto? Acordes con lo que pretendemos hacer, ¿cierto? No le voy a poner uno de pulpitos, ¿cierto? Y de monachos de estos, pues a un tema empresarial, ¿cierto? Porque pues no es esa la idea, ¿cierto? Estos temas van efectivamente acordes con la pretensión, pues sí es la idea, ¿cierto? No podemos pues inventar ahí, hacer pues no sé, ahí como que, como inventando ahí cosas que no vayan pues como con la información que se requiere. Entonces a una cosa ejecutiva, pues un tema ejecutivo, ¿cierto? A una cosa para niños o una cosa para niños. En fin, estas son pues como cosas así que son muy importantes. Entonces, aquí tenemos entonces las preguntas, las respuestas, todo lo que tenemos y vamos entonces aquí a agregar. Entonces, miren ustedes, ¿cierto? Cómo se agregan las preguntas. Entonces, por ejemplo, de opción.
Entonces, como ustedes ven en este documento de Word, ¿cierto? ¿Qué documentos produce la dependencia? Tabla de retención documentaria, ¿qué documentos produce la dependencia? Entonces ahí, esta sería sobre varias respuestas. Entonces, ¿qué documentos produce la dependencia? Ya está numerada, entonces este número, ¿cierto? Me sobra. ¿Qué documentos produce la dependencia? Entonces dice, cartas, circulares. ¿Qué más produce la dependencia? Manuales. Entonces yo, ¿cierto? Voy poniéndole al usuario mapas, planos, manuales, planos, instructivos, ¿cierto? Entonces, mira cómo, entonces yo le digo, bueno, varias respuestas obligatorias, ¿cierto? Para ser el lector de mi documento cuando esté por allá adelante, pues, y toda la cosa, y le envíe la encuesta, entonces, vista previa. Entonces, mira, hola, al enviar este formulario, el propietario por haber su nombre y dirección de correo electrónico. ¿Qué documentos se producen en mi dependencia? Entonces yo, enviar. Obvio que no, porque tengo que completar la pregunta. Entonces yo digo, en mi dependencia se producen manuales e instructivos. Entonces así yo ya voy mandando las respuestas, ¿cierto? De acuerdo, ¿cierto? Con el formulario que voy realizando. Y voy a agregar un nuevo tipo de pregunta. Entonces vamos a mirar por acá qué se tiene en cuenta para la elaboración de esos documentos. Entonces yo digo por acá, ¿cierto? Que este tipo de respuesta es una respuesta corta, ¿cierto? Un tipo de respuesta corta. Y por acá entonces la bajo, ¿sí? La miro, entonces, ¿qué se tiene en cuenta? Entonces aquí se le pide a la persona que sea obligatoria la respuesta, que se tenga en cuenta, ¿cierto? Para elaborar dichos documentos, ¿cierto? Entonces, vamos a dejarla ahí y vamos a vista previa, siempre ir mirando cómo funciona. Bueno, por aquí hago manual. ¿Qué se tiene en cuenta para la elaboración de dichos documentos? Entonces, no. Entonces, la organización tiene un instructivo sobre la elaboración de todos los documentos, que salen, Punto. Ahí está. Listo. El asterisco rojito indica que es un campo requerido, que es una pregunta requerida. Lo mismo entonces en la primera pregunta. Entonces, mira, ya tenemos 1 y 2. Listo, entonces me devuelvo y voy a elaborar otra pregunta. Por ejemplo, texto, calificación. Entonces, ¿cómo califica usted el servicio de mensajería interna de la organización? ¿Cierto? ¿Cómo califico yo ese servicio de mensajería interna? Entonces, bueno, 5 niveles, puede ser en estrellas o en números, como usted guste, 1, 2, 3, 4, 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta. Eso hay que hacerlo al usuario. Siempre hay que explicarle al usuario todo. Y por ahí derecho, que el usuario intervenga lo menos posible. Entonces mira cómo vamos quedando. Documentos que se tienen en cuenta y califica la respuesta. Este se llama botón de radio. Y ese botoncito lo que hace es obligar a que se seleccione una de todas las opciones. En este caso, una de 5. No se pueden seleccionar 2. Siempre en botón de radio, siempre la selección es única. Listo. Entonces ahí, en nuestro ejemplo, ¿cierto? Entonces esa es la forma de trabajar. Esos son entonces los elementos, ¿cierto? Que componen un ejercicio de estos. Vamos a ver, por ejemplo, en sección 2. En la sección 2, vamos a decir sección 2.
sección 2, y la sección 2 tendría que ver con la recepción de los documentos internos. Entonces, sección 2, ¿cierto? Recepción de los documentos internos. Sección 2. Entonces, esta sección pregunta, siempre estar explicando, pregunta sobre la manera en su dependencia se reciben los documentos, ¿cierto? Entonces aquí ya se puede agregar otra pregunta, entonces opción, ¿cierto? Con varias respuestas, ¿qué tipo de documentos recibes de otras dependencias? ¿Cierto? ¿Qué tipo de documentos recibes de otras dependencias? Entonces pregunta, entonces por acá está, ¿qué tipo de documentos recibes de otras dependencias? Y por qué razón. Entonces recibo entonces, por ejemplo, cartas, manuales, ¿cierto? Recibo también instructivos, recibo CDs, por alguna razón, la vida es así, recibo entonces correos electrónicos, muchos, ¿cierto? Entonces, varias respuestas, y acá entonces sería entonces una respuesta obligatoria, ¿cierto? Ahí tendríamos, ¿cierto? Cartas, y entonces aquí yo pues ya miraría, ¿cierto? Bueno, me pregunta por qué razón, entonces la podemos separar, y acá, ¿cierto? Entonces, vamos a dejarla de esta manera, entonces para que se seleccionen varias, entonces mira acá, entonces ya tenemos otra más, siguiente de la otra sección, tengo que pasar, entonces cartas circulares recibo porque sí, ¿cierto? Califico el servicio regular y tal. Y aquí mira la sección 2, los documentos internos, cartas, manuales, instructivos. Entonces aquí ya tengo mi documento antes de enviarlo, ¿cierto? Entonces ya me devuelvo para atrás, me voy entonces a mi ejercicio, y aquí en este te voy a agregar un texto, ¿cierto? Entonces, un texto corto, entonces diríamos acá, entonces, ¿por qué? ¿Cierto? La razón por la cual reciben esos documentos, ¿cierto? De ahí arriba. Entonces, ¿por qué? Y escribe la respuesta obligatoria, ¿cierto? Y acá, en vista previa, volvemos a mirar y tenemos acá que se tiene, vamos, manuales, mapas, ¿cierto? Entonces, sí, elaboran, ¿cierto? Califico bien la labor de los mensajeros, recibo manuales y CD. ¿Por qué? Pues porque esa es la función, ¿cierto? La función de mi dependencia. Y ahí entonces voy armando todo el ejercicio de los formularios, ¿cierto? Que son como esa ayuda. El comportamiento de los formularios en formularios de Microsoft es, digamos que de alguna forma, el mismo comportamiento de los formularios en Google, formularios, ¿cierto? Entonces, agregar un formulario en blanco, ¿cierto? Y ese formulario en blanco, te mira, la misma cosa, formulario sin título, entonces, ejercicio de encuesta para un sistema de información en la organización. Y lo mismo de saludar, tener entonces presente toda la información importante, ¿cierto? Importante, presentarse, explicar y agradecer el tiempo invertido en la solución de la encuesta. Esta es muy importante de realizar, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, y lo mismo, entonces personalizar el tema, le podemos poner entonces un tema, ¿cierto? Vamos a elegir una imagen, vamos a ver cómo nos va, pongámosle entonces este que es importante, insertar, ¿cierto? Entonces ahí quedaría una vista previa, mira cómo queda,
Entonces nos devolvemos por acá en este formulario y vamos a ponerle entonces el encabezado, quitémoslo y pongamos entonces otro encabezado. Vamos a subir entonces examinar y voy a subir, mostrar todos los archivos y por acá subimos entonces logo del ITM, ¿cierto? Vamos a ver cómo se ve. Entonces, este logo que aparece tan grande, ¿cierto? Lo voy a poner por acá, que me aparezca lo más completo posible, ¿cierto? No es la mejor ni lo más increíble del mundo, ¿cierto? Pero eso, vamos a ver cómo lo vemos acá. Listo. Listo. Y vamos a ver, ahí está. Entonces vamos a hacer la vista previa y mira cómo va quedando armado nuestro ejercicio. Eso es hacer puras herramientas de colaboración. Entonces el papel, pues, con la encuesta, no señores, no señores. En lo posible, todo a través de PDA. Esto se puede compartir para celular, se responde por celular, ¿cierto? Se responde por computador, se responde por tablet, es decir, es la misma historia con la misma historia. Tenemos la posibilidad de manejarlo a través de los tipos de preguntas, las varias opciones, en fin, todo el sistema funciona acorde como yo lo organice y bajo el mismo modelo, la misma estructura y el mismo esquema, ¿cierto? Entonces preguntar sin título, entonces acá, ¿cierto? Agregar entonces una pregunta y el tipo de pregunta, entonces mira, varias opciones, desplegable. Vamos a mirar acá entonces la pregunta tipo desplegable. Vamos a mirar entonces por acá esto, vamos a ver. Por ejemplo acá, ¿qué hace cuando el documento no es competencia de la dependencia? Vamos a ver. Entonces por acá, esta es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué hace cuando el documento no es competencia de la dependencia? Y acá entonces podríamos decir, lo rompo, lo destruyo, ¿cierto? Lo leo y miro el contenido, ¿cierto? O lo regreso a la dependencia de origen, ¿cierto? Listo, ahí está. Entonces vamos a mirar cómo queda campo obligatorio, por supuesto. ¿Qué hace cuando el documento no es de competencia de su dependencia? Entonces aquí vamos a mirarlo tal y vamos a ver cómo se nos comporta. Míralo acá. Ahí está, lo rompo, lo destruyo, lo leo y miro el contenido, lo regreso a la dependencia de origen y así entonces construyo, ¿cierto? El formulario de acuerdo con los requerimientos, ¿cierto? Que tengo planteados y de la forma como se maneja, ¿cierto? Mi estructura, mi esquema y todo va a quedar de una excelente presentación y de un excelente trabajo y un excelente tratamiento. Porque cuando yo termino y lo envío, ¿cierto? Y lo mando compartido para que las personas lo respondan, acá en esta hoja me aparecen en Excel, me aparecen tabuladas todas me aparecen todas ¿cierto? Me aparecen todas las respuestas, me aparecen todas las respuestas y yo con ello ya procedo, ¿cierto? Crear, y yo procedería entonces en mi documento de Excel, podría entonces ya, ¿cierto? Utilizarlo para todo lo que necesite, para sumar, multiplicar, sacar promedios, moda, mediana, para sacar todos los datos que necesito de carácter estadístico y más aún. Ambos sistemas de formularios nos entregan casi elaboradas unas tablas, perdón, unas gráficas, ¿cierto? Que son las que nos van a ayudar entonces a comprender y a presentar el ejercicio como tal. Entonces imagínense qué ricura, qué riqueza y qué elegancia uno haciendo trabajos de esta manera. Entonces, como ustedes pueden ver, herramientas informáticas hay para todo y por eso, ¿cierto? También pues sirve para ir cerrando esto de herramientas colaborativas, para ir cerrando este ejercicio. Me parece también importante recalcar, por ejemplo, en la entrega del mapa mental, ¿cierto? Hay herramientas en línea, lo compartieron algunos
como colofón pues ya de esta charla, ¿cierto? Una de herramientas en línea, de tal suerte que, muchachos, ¿cierto? Hacerlo a mano, yo creo que ya no es hora. Yo creo que esto ya todo se puede trabajar mediante este tipo de herramientas colaborativas y simplemente compartir los enlaces, los vínculos y trabajar en este sentido y orientar el trabajo de esta manera. Esto pues para esta clase número 7, muchísimas gracias y en la próxima estaremos hablando pues ya del almacenamiento de unidades, ¿cierto? La conversión y cómo vamos a trabajar esta información, ¿cierto? Ya pues de una forma un poquito más esquemática y en un modelo más aproximado. Muchísimas gracias y estamos atentos entonces a nuestra lección número 8. Muchas gracias.